Buenas noches, mi nombre es Livia Arana, soy alumna de la Maestría de Ciencias Jurídicas, Penales y Criminológicas y el día de hoy en la materia de Fundamentos Históricos Filosóficos voy a presentar el tema relativo al análisis del régimen probatorio en el proceso penal venezolano. Y esto lo vamos a hacer como un viaje desde la admisión a la valoración de la prueba. En este sentido, para iniciar con lo que es la explicación de todo lo relativo al tema que estamos tratando, vamos primeramente a hacer una breve descripción del índice de contenido que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta exposición. En primer lugar, tenemos una introducción en la que vamos a explicar cuáles son los objetivos y los temas que vamos a tratar de manera general y sintetizada en la exposición. Asimismo, vamos a encontrarnos en la sección segunda relativa a los principios fundamentales del proceso penal. Como punto 3 y en la sección que corresponde a la admisión de las pruebas, vamos a verificar si estas son un pronóstico de condena o si son el resultado de la aplicación de la sana crítica. Asimismo, vamos a verificar si es permisible o no el acto de introspección del juez. Seguidamente, en la sección número 4, vamos a ver los métodos para apreciar las pruebas en el proceso penal. Y en la sección 5 vamos a estudiar los criterios jurídicos y jurisprudenciales de la admisión de las pruebas. Por otra parte, en la sección 6 vamos a analizar todo lo relativo a la apreciación de las pruebas en el proceso penal, siguiendo en la sección 7 con el análisis y el estudio del principio de la doble instancia. Seguidamente, en la parte 8, vamos a verificar la correspondencia que existe entre la verdad procesal formal y la verdad sustancial material, como el proceso de la subsunción en la valoración de la culpabilidad. En la sección 9 vamos a estudiar todo lo relativo a la sana crítica, pasando a la sección 10 con el fundamento filosófico de esta sana crítica, siguiendo en la sección 11 con nuestras conclusiones y pasando a la sección 12 con una reflexión relativa a la materia por un conocido jurista. Posteriormente, en la sección 13, vamos a enlistar todo lo que son las referencias a los fines de la consulta de la elaboración de esta exposición y para posteriores consultas de quien quiera verificar el contenido de este material, para finalizar con una despedida de el tema objeto de estudio. Referido a nuestra sección número 1, tomando en consideración la introducción, en esta oportunidad sería importante agregar que nosotros nos vamos a adentrar a verificar el corazón del proceso penal, pero ese corazón del proceso penal lo vamos a hacer a través de este tema tan interesante que es relativo a lo que es la controversial eh, análisis de lo que se refiere a la admisión, la promoción y la valoración de las pruebas en el proceso penal. ¿Por qué esto? Porque es fundamental en un proceso penal siempre hacerse una pregunta. Y en esa pregunta nosotros nos hacemos un análisis introspectivo de cómo vamos a llegar a esa verdad. Esa verdad a través de qué elementos la podemos hacer llegar a el proceso penal para demostrar la culpabilidad o no de un encausado. Esto va a representar, por supuesto, un proceso y ese proceso es el que justamente nosotros vamos a verificar el día de hoy. Nosotros no vamos a analizar los principios que gobiernan los criterios para su obtención, la admisión y evacuación, sino que vamos a también analizar
cómo el juez, a través del método basado en la lógica, la ciencia y la experiencia, la sana crítica, se erige como una herramienta clave este elemento de la sana crítica para que pueda construir su sentencia de mérito e impartir la justicia material del caso concreto. Entonces, el objetivo de esta exposición va a ser analizar esos pilares fundamentales que sostienen el sistema probatorio, esos principios fundamentales que lo rigen, esos métodos de apreciación de la prueba que utiliza el juez para poder establecerse un criterio y finalmente sumergirnos en todo lo que es el concepto de la sana crítica, los criterios doctrinales, jurisprudenciales y legales que nos permiten y permiten al juez analizar estas pruebas y admitirlas y valorarlas en la sentencia de mérito, también verificando lo que son esos criterios filosóficos que han fundamentado este principio de la sana crítica utilizado por el juez. Al final nosotros haremos unas breves conclusiones acerca del tema y las respectivas reflexiones a que haya lugar de acuerdo al estudio que hemos enmarcado en esta exposición. Como primer punto, podemos entonces considerar los principios que erigen el derecho penal y son bases fundamentales del derecho penal. Para abordar estos principios es necesario nosotros verificar el contenido de los dispositivos del artículo 2, 26, 49.1, 3 y 4 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué es necesario abordar estos artículos que consagran derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos? Precisamente porque estos principios del derecho procesal del trabajo que describimos como libertad probatoria, inmediación en la apreciación de la prueba, oralidad en la evacuación de la prueba, libre apreciación de la prueba, lealtad, probidad y veracidad de la prueba, principio de preclusión, concentración de la prueba y celeridad, eficacia y pertinencia jurídica de la prueba, carga de la prueba, adquisición de la prueba, legalidad de la prueba, igualdad de oportunidad de la prueba y libertad de la prueba. Todos estos están fundamentados en básicamente los derechos humanos, los derechos del debido proceso y el derecho a la defensa que están establecidos en la Declaración de los Derechos Humanos y que están, por supuesto, reproducidos en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, que con aplicación de prescindencia a través del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deben ser aplicados con preeminencia en materia de derechos humanos, sobre todo para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano que deba ser encausado. Asimismo, esto va a estar concatenado con unas normas legales. Pero básicamente, ¿por qué nosotros nos fundamentamos en los derechos humanos del artículo 2, 26, 49.1, 3 y 4 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, porque principalmente para poder garantizar los derechos humanos, Venezuela se erige como un Estado de derecho, de libertad, de justicia, con la preeminencia y el respeto de los derechos humanos que establece el artículo 2. Pero asimismo está establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la tutela judicial efectiva. Y entonces es cuando se le permite a los ciudadanos tener derecho, acceso a los órganos de administración de justicia, a que se le imparta una tutela judicial efectiva y se decida en conforme a una justicia imparcial, idónea, transparente, sin dilaciones ni formalismos inútiles y, por supuesto, objetiva, accesible, que son parte de los principios y garantías constitucionales que se reflejan en estos principios que acabamos de describir. Asimismo, por supuesto, en el artículo 49.1, punto 3 y punto 4, que se refieren al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho de las personas a ser juzgados por sus jueces naturales, y no solamente por sus jueces naturales, sino también a ser oídos por los órganos de administración de justicia y a que se les garantice ese derecho de probar los alegatos que en su defensa puede oponer en un proceso penal. Pero fundamentalmente también debemos considerar
derecho que establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere a el proceso como un instrumento para la realización de la justicia. Y este instrumento para la realización de la justicia es básico y esencial y también reproduce todos estos principios que hoy estamos mostrando y que estamos estudiando en el análisis de esta exposición. En cuanto a nuestro punto 3, admisión de pruebas, pruebas, pronósticos de condena y este pronóstico de condena, relacionarlo si es el resultado de la sana crítica o es permisible el acto de introspección. Aquí nosotros debemos aclarar dos puntos importantes. Y en estos dos puntos importantes nosotros debemos decir que esto no es un pronóstico de condena, ni tampoco debe ser un acto de introspección del juez. Todos estos conceptos son opuestos y estos conceptos son opuestos, son distintos, ocurren en momentos procesales distintos, diferentes y responden a lógicas opuestas. ¿Qué quiere decir esto? El pronóstico de la condena es un prejuicio inaceptable del juez que viola, por supuesto, la imparcialidad y la transparencia en el proceso y la tutela judicial efectiva. Viola los derechos constitucionales que consagra la Carta Magna y que apoya el debido proceso y el derecho a la defensa de los encausados. Este acto de introspección es un modelo de juicio subjetivo, es un modelo de juicio arbitrario. Esa íntima convicción lo que hace es mayoritariamente violentar lo que es la objetividad y la imparcialidad del juez. Y por supuesto, en los modelos procesales, penales, actuales, modernos, esto ha sido rechazado. Este criterio ya no se aplica en los procesos actuales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la preeminencia del respeto de los derechos humanos, el debido proceso y el derecho a la defensa. Esta admisión de las pruebas se basa básicamente en verificar la pertinencia y la utilidad de la prueba y usa criterios técnicos y objetivos. No así sucede con el pronóstico de condena, que es incompatible con la imparcialidad judicial, que por supuesto va contraria a los artículos de la Constitución que acabamos de recitar, como el artículo 257 y el artículo 26 de la Constitución, inclusive el artículo 49 del derecho a la defensa y al debido proceso. Y por supuesto es incompatible con la imparcialidad judicial, porque no se estaría impartiendo la tutela judicial efectiva. Es un perjuicio que contamina la decisión. ¿Qué pasa con esto cuando el juez emite, por ejemplo, opinión adelantada, apresurada, sobre un caso concreto en particular? Pues el Código Orgánico Procesal Penal establece mecanismos para depurar el proceso en estos casos y en ese sentido está la inhibición y la recusación. Cuando el juez se encuentre incurso en uno de estos pronósticos de condena, que haya adelantado juicio de valores respecto a su evaluación de un caso particular en concreto sobre el cual se le ha puesto a su consideración arbitrio, entonces deberá inhibirse de la causa. Y si no lo hace, entonces las partes tendrán la oportunidad de ejercer el mecanismo de la recusación para poderlo apartar de este proceso y no permitir que siga conociendo de la causa, pues ya ha viciado su criterio preliminarmente. Entonces, ¿qué debe preponderar en este tipo de situaciones? Debe preponderar la objetividad, la imparcialidad y la transparencia del juez. Esta admisión de las pruebas también es un filtro legal y va a funcionar como ese filtro que va a depurar el proceso y solamente va a llevar el proceso las pruebas que realmente son relevantes, pertinentes para probar las alegaciones de las partes. Y va a verificar si cumple los requisitos legales a qué se refiere el Código Orgánico Procesal Penal. Y en este caso, el primer filtro va a pasar por el juez de control, que justamente controlando materialmente la actuación fiscal de la acusación del Ministerio Público, decidirá si las pruebas que ha promovido el titular de la acción penal corresponden o no a esas pruebas que van a servir para probar sus alegaciones. Lo mismo va a suceder con el escrito de excepciones que deberá consignar la defensa para
demostrar o desvirtuar que los alegatos de la acusación fiscal no tienen fundamento. Pero en cambio, los pronósticos de condena, como práctica indebida del juez, los va a aplicar en la sentencia, pero va a viciar esta sentencia porque justamente no está respetando los preceptos legales y constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico vigente. En tanto que deberá hacer como obligación, como lo dice el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, la aplicación de la sana crítica, que es el método de valoración final racional y motivado que va a regir la actuación del juez y que va a ser plasmado definitivamente en esa sentencia que se opone directamente a la simple introspección que hace con un probable pronóstico de condena. Y esa admisión, por supuesto, esa emisión de esa decisión que va a estar en base a este método científico le va a dar una credibilidad y una objetividad a esa decisión. Asimismo, lo que se refiere a la admisión de prueba va a seguir funcionando como ese filtro legal técnico previo al juicio y sobre el cual posteriormente en el debate del juicio oral el juez de juicio deberá hacer sus conclusiones siempre basándose en el principio de la sana crítica y por supuesto de manera racional, ponderada y objetiva, conforme a se alegado y se ha probado en autos en el control y contradictorio de las pruebas que ha presenciado a través del principio de inmediación. Respecto a los métodos para apreciar las pruebas en el proceso penal, nosotros tenemos que hay 3 sistemas de valoración de las pruebas que se conocen en este tipo de procesos judiciales. Tenemos en primer lugar el sistema de prueba tasada o de tarifa legal, y en este caso la ley asigna un valor predeterminado a cada prueba. Y esto generalmente sucedía antiguamente porque cada prueba tenía un valor y el juez simplemente lo que hacía era un replicador de ese valor de esa prueba. No hacía una operación de revisión objetiva a través de métodos científicos de esta prueba para entonces hacer una convicción sobre el valor que debería tener esa prueba dentro del proceso. Esa libertad de valorar estaba limitada por esas tarifas legales. Asimismo tenemos el sistema de íntima o libre convicción y este va a estar aplicado justamente a los juicios de conciencia. Y entonces el juez o jurado va a adquirir ese convencimiento de la verdad con la palabra que está en autos, con todo lo que consta en el expediente. Y no desarrolla lógicamente las razones de su decisión, puesto que ellas están en el expediente, simplemente lo que hace es una simple reproducción de estos elementos. Pero no así sucede con el sistema de la sana crítica, que es el sistema que nuestro proceso penal acusatorio aplica y está establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Este método es el imperante en todos los procesos penales modernos, sobre todo los que se rigen a través del proceso penal acusatorio, que pudiese ser mixto, como ocurre en el caso de nosotros, que es oral y también escrito, admite ambas formas en el proceso penal acusatorio y le va a exigir al juez la valoración de las pruebas con cierta libertad, pero esa libertad no es ilimitada, esa libertad tiene unas directrices que las establece el mismo artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que bajo las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos, que es justamente la sana crítica. Y el juez va a basar su decisión en esas reglas de esos conocimientos lógicas y de máximas de experiencia y debe hacerlo de forma razonada, no deliberada. Debe explicar por qué ha arribado a esa conclusión. Por supuesto, siempre apoyándose en lo que se trata de aquellos expertos y de aquellas personas que tienen conocimientos especiales en las materias, artes u oficios de que se trate, y entonces él se hará una convicción de acuerdo a la explicación que ese experto haya hecho, haya evacuado en el proceso del debate del juicio oral y público, y justamente en el contradictorio de las pruebas, que es lo que más
hace la convicción del juez a través de ese principio de inmediación. Estos criterios jurídicos y prudenciales de admisión de las pruebas que nosotros estamos tratando en esta sección 5, nosotros la conocemos como tres claros y precisos criterios para la práctica de la prueba, y eso tiene su fundamento legal en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos en primer lugar el criterio de pertinencia. La prueba, en este caso, el criterio de pertinencia debe ser relevante. ¿Por qué debe ser relevante? Porque debe tener una importancia dentro de esos hechos y debe adecuarse a esos hechos. Debe haber una relación directa de esos hechos, que tiene que ser una relación lógica que, que se relacionen directamente con estos hechos debatidos en el proceso. El criterio de legalidad y licitud es un límite fundamental, porque esto es lo que va a garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, y lo establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, deben ser rechazadas todas aquellas pruebas que violen derechos constitucionales, y esto lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 182 sobre la licitud de la prueba. No pueden ser promovidos medios que sean ilegales y que no sean permitidos por el ordenamiento jurídico vigente. Tan es así que de ordenarse la admisión de una prueba que es inminentemente ilegal, debe ser alegado por las partes, incluso aún de oficio por el juez, de determinarlo en el proceso de la admisión de la prueba. Y debe hacerlo a través de lo que señala el artículo 25 de la Constitución sobre la nulidad absoluta de todos aquellos actos que violen y menoscaben derechos constitucionales, que va a estar concatenado con los artículos 174, 175 del Código Orgánico Procesal Penal relativo a las nulidades absolutas de todas aquellas actuaciones que también se refieran y tengan o dimanen de esta admisión de estas pruebas o estén relacionadas directamente con la admisión de estas pruebas o la apreciación de estas pruebas. Asimismo, debe concatenarse con los resultados y las consecuencias jurídicas que acarrea la declaratoria de nulidad de estas pruebas, que está establecido en el artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a las formalidades legales para la admisión y la práctica de la prueba, tenemos que se debe cumplir con los requisitos formales de la ley, es decir, tiene que ser una ley lícita, pero también debe ser obtenida bajo los procedimientos que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y como por ejemplo en este caso tenemos, para ilustrar mejor lo que estamos afirmando, el dictamen pericial presentado, que debe estar firmado, sellado, contenido de manera clara, el motivo y manera, la descripción del objeto, de los exámenes practicados, de los resultados y sus conclusiones, porque así lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Y son el requisito sine qua non que no pueden ser violentados. De allí que, entonces, el juez debe verificar todas estas formalidades al momento de admitir y procesar una prueba, sobre todo el juez de control. Como quinto punto, tenemos de esos mismos criterios jurídicos y jurisprudenciales para la admisión de las pruebas, no solamente los que están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que también sobre la admisión de las pruebas en el proceso penal, el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido varios criterios desarrollando justamente esos principios de licitud, de pertinencia y de idoneidad, y esos criterios que son los empleados y que establece el Código Orgánico Procesal Penal sobre la admisión de las pruebas. En ese sentido, en sentencia número 349 del 1 de agosto del 2017, la Sala de Casación Penal, respecto al principio de licitud de la prueba, establece y estableció que la nulidad de la prueba ilegal es absoluta, y entonces a esto nos volvemos a referir a la declaratoria de nulidad que debe estar contemplada o basada, fundamentada en el artículo 25 de la Constitución, 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, también relativo al procesamiento de las nulidades.
y la licitud como una condición esencial de la validez del proceso a la tutela judicial efectiva. Si esa prueba es violatoria del debido proceso y el derecho a la defensa, como lo establece el artículo 49 de la Constitución, pues entonces va a estar sometida a esa nulidad a la que nos acabamos de referir. Y el juez, aún de oficio, debe declararlo y debe controlar esa legalidad de esta prueba y en la obtención de la prueba, puesto que él debe garantizar el ejercicio, el pleno ejercicio de los derechos del debido proceso y el derecho a la defensa. Por su parte, la sentencia número 456 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de agosto de 2018 respecto a la pertinencia de la prueba, estableció que es un vínculo lógico que justifica la introducción de la prueba en el debate. Entonces, ese vínculo lógico que existe entre la prueba y los hechos y todo lo que se debate, el hecho controvertido en el asunto, debe establecerse, debe estar evidente, debe corroborarse. Y entonces el juez de control debe evaluar si esa prueba tiende a comprobar que el hecho imputado tiene o no responsabilidad penal de ese acusado y si hay una credibilidad de los testigos o de los peritos que se han promovido, en el caso que así fuere. Por su parte, la sentencia número 157 de la Sala de Casación Penal de fecha 25 de mayo de 2021 respecto a la utilidad y la idoneidad estableció que se vincula la utilidad con la conducencia de la prueba. Y entonces esa admisión debe requerirse que la prueba sea idónea para reproducir el resultado que el promovente quiere obtener de esa prueba. Y eso, por supuesto, se debe concatenar con los alegatos de defensa o de acusación que estén establecidos en el contradictorio del proceso. Entonces, en este caso, el juez deberá rechazar aquellas pruebas que no tienen capacidad de influir en su decisión y de demostrar de alguna forma los alegatos de las partes. Recordemos que una prueba, una vez incorporada en el proceso, es útil a través del principio de la comunidad de la prueba o del mérito favorable de autos a cualquiera de las partes que la haya promovido. No importa que no sea el promovente. Si beneficia a otra de las partes, pues así deberá ser aceptado y deberá ser analizado por el juez en la sentencia de mérito. En cuanto a nuestro punto 6, que es relativo a la apreciación de las pruebas, es indispensable señalar que el proceso de apreciación de las pruebas es igual, es idéntico, implica una labor intelectual del juez, jamás es una actuación deliberada del juez. Entonces, en este caso, el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal le va a indicar al juez cómo va a hacer esa labor intelectual, cómo va a ejercer, cómo va a desarrollar esa labor intelectual. Y lo dice que las pruebas las va a apreciar de acuerdo a la sana crítica y eso va a ser a través de los métodos científicos, de las reglas de la lógica, de los conocimientos científicos y de las máximas de experiencia. Y esas máximas de experiencia tampoco pueden ser unas máximas de experiencia deliberadas, tienen que ser máximas de experiencia que se relacionen con el objeto de la causa, con lo que se está dirimiendo dentro de ese proceso penal. En este caso, el juez debe tener indefectiblemente un rol activo, no puede estar atado a la concepción de un resultado de una prueba científica, debe someter esa experticia a un análisis profundo y ese análisis profundo lo va a hacer a través de estos tres métodos que le indica el artículo 22. Y, por supuesto, debe examinar cada elemento probatorio individualmente. ¿Por qué lo va a analizar individualmente? Porque primero tiene que ver si es legal, si es pertinente, si algún hecho, si demuestra algún hecho de lo que está debatido en el proceso. Pero adicionalmente a eso lo debe hacer luego en valoración en conjunto, porque puede ser que una de esas pruebas se contradiga o contradiga otro contenido de otra prueba que esté en el expediente. Entonces ahí él va a formarse una convicción fundamentada y sólida, robusta para poder decidir en la sentencia de mérito. Entonces debe apoyarse en opiniones también calificadas y esa va a ser la opinión que le van a emitir los expertos que conocen la materia, los expertos que
tienen conocimientos especialísimos por arte u oficio, dependiendo de lo que desarrollen cada uno de ellos. De allí que el artículo 183 también del Código Orgánico Procesal Penal le emite una obligación al juez de aplicar las pruebas y apreciarlas según la sana crítica, ordenando que se establezca como requisito la práctica de esas pruebas y que se haga con estricta observación de los códigos y las leyes. Y entonces allí el juez deberá remitirse justamente a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal para analizar e individualizar cada una de esas pruebas. Respecto al punto número 7 sobre el principio de la doble instancia como garantía del control para la materialización de la justicia, toda vez erigiéndonos también y teniendo esto como una garantía fundamental del debido proceso y del derecho a la defensa, como un respeto a lo que es los derechos humanos, tenemos que esta como garantía fundamental tiene un concepto y una un objetivo dentro del proceso. Ese objetivo es que el juez debe revisar las pruebas, todos los elementos que están contenidos en él, para evitar errores que pudieran acarrear vicios de nulidad de su sentencia. Entonces, esta garantía fundamental, en caso de existir estos vicios o estos errores en aplicación de una norma, en la apreciación de una norma o la interpretación de una norma, o bien en una prueba, puede incluso acarrear la revisión de esta prueba. Y esto no tiene solamente su fundamento en lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que como se erige como un derecho, una garantía de un derecho fundamental de los derechos humanos, tenemos, por ejemplo, tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que establece en su artículo 14.5 esa obligación que tienen todos los estados de tener un mecanismo de revisión, de valoración de las pruebas y determinación de los hechos por una instancia superior cuando un juez pudo haberse equivocado en emitir una sentencia que pudiese tener algún error. Y asimismo, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, 1969, que establece que el derecho de recurrir del fallo ante el juez o el Tribunal Superior es un derecho esencial también. Fíjense, donde existen instrumentos jurídicos y esos instrumentos jurídicos supranacionales tienen cabida dentro del ordenamiento jurídico vigente con preeminencia por tratarse en materia de derechos humanos, lo establece la Constitución en el artículo 23, donde dice que los tratados suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos se aplicarán con orden de preeminencia sobre el orden interno. Entonces, aquí esta garantía de la doble instancia encuentra su fundamento no solamente en el orden interno, sino también en el orden internacional, puesto que se refiere a la materia del respeto y la garantía de los derechos humanos. Entonces, no va a bastar que exista un recurso que las partes puedan ejercer en contra de una decisión. Ese recurso tiene que ser eficaz. Ese proceso que establece ese recurso, como lo tenemos nosotros en el artículo 108, 109, 423, 424, 425 y 426 del COP, tiene un alcance de revisión amplio e integral. El juez de instancia superior debe tener ese alcance y esa revisión, para ser efectiva, debe permitir que el Tribunal Superior analice todo lo que es, todos los aspectos que están contenidos en el expediente, desde la cuestión de derecho hasta la cuestión de hecho, y analizar y verificar el análisis de las pruebas, lo que nosotros conocemos como la cuestión facti y la cuestión juris. Y esto, por supuesto, va a ser una obligación o lo va a imponer una obligación, un deber a los jueces de instancia de mantenerse firmes de manera rigurosa al fundamentar sus decisiones en determinados casos. Y entonces sus sentencias deberán ser observadas con objetividad, transparencia, imparcialidad, idoneidad,
como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus principios. Entonces, este alcance de revisión no va a ser un simple trámite formal, va a tener un alcance mayor que ese simple trámite formal y va a tener una finalidad. ¿Y esa finalidad cuál va a ser? Controlar la legalidad y la justicia de la decisión y reducir, por supuesto, el margen de error de los jueces al dictar sus sentencias, porque los va a obligar, los va a ceñir a tener una conducta específica, exclusiva, sobre la emisión y la motivación de su sentencia y la valoración de las pruebas. Y va a asegurar, por supuesto, y controlar ese poder punitivo que tiene el Estado, que nosotros los ciudadanos le hemos otorgado al Estado ejercer para garantizar nuestra seguridad y entonces para que ese control punitivo sea racional, objetivo y no sea ilimitado. Entonces, de esa forma, los ciudadanos también podemos controlar la actuación del Estado con este principio de la doble instancia. Y todo el que se vea afectado por una decisión declaratoria de una condena penal puede ser revisada por una instancia superior, incluso por el máximo tribunal de justicia de cada estado. Respecto a nuestro punto 8, relativo a la correspondencia entre la verdad procesal y la verdad, perdón, la verdad procesal y la verdad formal, la verdad sustancial material, debemos ser y aclarar varios asuntos, varios puntos acá. En realidad, en el proceso penal acusatorio, lo que se busca es reducir con este sistema esa brecha que existe entre lo que es la verdad sustancial material y la verdad procesal formal. Pues resulta que la verdad del proceso formal resulta de lo que de la operación del control y contradictorio de las pruebas, de lo que sea de la actividad probatoria que han ejercido las partes en el proceso. Pero no implica que realmente esta sea la verdad material, la verdad sustancial. Muchas veces, desafortunadamente, lo que se prueba en autos, lo que se prueba en el proceso, no corresponde con la verdad de lo que realmente ocurrió. Y en este tipo de proceso penal, o sobre todo en el proceso acusatorio que nosotros tenemos y en otros procesos modernos parecidos o similares al de nosotros, lo que se busca es eso, reducir esa brecha que existe entre esa verdad material y esa verdad procesal. ¿Por qué? Porque justamente del equilibrio que hay entre esa verdad procesal y esa verdad material, cuando realmente la justicia se materializa y cuando la verdad procesal se refleja fielmente en esa verdad material, entonces realmente se está cumpliendo con el objeto fin del proceso, que es la realización de la justicia. ¿Por qué? Porque lo que realmente ocurrió fue lo que realmente se demostró en autos. En cambio, que si existe esa brecha y no se puede corroborar la verdad formal con la verdad sustancial, allí vemos que en realidad, a pesar de que se ha impartido una sentencia definitiva, no necesariamente sea una sentencia justa que se le imparta a ese encausado. Entonces, allí debe haber un proceso de subsunción, operación lógica final, que dé como resultado impartir la justicia material del caso concreto de manera más objetiva y transparente. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el juez? El juez, esa es una labor que va a estar a cargo del juez a través del silogismo del juez, lo que nosotros conocemos como el silogismo del juez, esa operación lógica de subsunción de estos mecanismos. Entonces, la premisa mayor va a resultar la norma penal, la premisa menor van a ser los hechos que se probaron mediante la sana crítica, los hechos que él valoró a través de esa sana crítica, del control y contradictorio de la prueba que le dan un resultado a él de convicción y va a llegar a una conclusión que es la consecuencia jurídica y es, por supuesto, o la condena o la absolución de esa persona que está siendo enjuiciada como acto de mayor responsabilidad que tiene el juez dentro del proceso.
Asimismo, tenemos el punto número 9 relativo a la sana crítica. Y esto va a ser, por supuesto, eh, un método de valoración de la prueba razonada y motivada, tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 22. Y entonces, de allí nosotros vamos a ver que hay un sistema intermedio entre la prueba tasada y la libre convicción, porque este proceso requiere de ciertas particularidades que el juez debe tomar en cuenta para poder determinar y poder llegar a las conclusiones que arroja el proceso de el juicio oral y público en ese debate del control y contradictorio de las pruebas. Y por supuesto se va a apoyar en esos tres pilares fundamentales que hemos venido explicando a lo largo de la exposición, que se refiere a la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de experiencia. Bajo esos parámetros, bajo esos métodos, es que el juez debe llegar a esa libre convicción de establecer cuál es la verdad dentro de ese proceso o impartir la justicia y, por supuesto, garantizar la tutela judicial efectiva. En este caso, esos componentes, la lógica tenemos que es el razonamiento del juez, que no puede ser ilógico, no puede ser arbitrario, tiene que ser un proceso de reflexión, de valoración, de utilización de métodos como los que acabamos de analizar, y estos conocimientos, por supuesto, lo va a hacer llegar a una conclusión definitiva. Así también tenemos los conocimientos científicos, que el juez debe fundar su decisión en el saber científico, en la parte técnica jurídica y por supuesto apoyarse de los especialistas que disten de su profesión. Cada uno va a tener su especialidad dentro de su profesión y por supuesto el juez debe apoyarse con esos mecanismos que él establece, incluso el Código Orgánico Procesal Penal, para poder apoyarse en los expertos de acuerdo a su arte, ocupación u oficio. Y por supuesto, debe estar siempre actualizado y entender e interpretar aquellas pruebas complejas y aquellos mecanismos jurídicos complejos y esos criterios jurisprudenciales para analizar esas pruebas. Y tenemos también las máximas de experiencia, que son juicios hipotéticos de contenido general, que están extraídos de experiencias comunes y que son aceptados, que son verificables y que no requieren de una mayor introspección, sino un análisis profundo del juez de que esas experiencias se adapten justamente a el caso material concreto que se ha sometido a su consideración y arbitrio. Asimismo, tenemos que esta sana crítica tiene unos pasos y unos sistemas que debe cumplir el juez para poder analizar y poder llegar a su sentencia de mérito. Como primer paso tiene el análisis individual y va a consistir este análisis en analizar, examinar el medio de prueba por separado, es decir, por cada uno. En este sentido, debe verificar la autenticidad, la legalidad y la credibilidad de cada una de esas pruebas. Y, por supuesto, debe entonces ver lo que es la pertinencia, la legalidad, si es legítima o no, y si corresponde a las pruebas libres o a las pruebas tarifadas. Asimismo, debe, en su segundo paso, analizar estas pruebas en conjuntos y compararlas entre sí, conjugarlas entre sí. Ninguna prueba puede ser valorada de forma aislada y debe destacar concordancias y contradicciones entre ellas. Y de allí va a sacar su convicción de acuerdo a la valoración que haya obtenido y al debate, por supuesto, probatorio y el control y contradictorio de las pruebas. Como tercer paso va a tener la formulación de la decisión y esa es justamente la conclusión a la que va a arribar de acuerdo al análisis que haya hecho aislado y conglomerado de todas estas pruebas y de los hechos que se han probado y se han argumentado en el debate probatorio. Y a través del análisis racional de las pruebas y nunca podrá ser a capricho, debe ser objetivo, transparente, imparcial. Asimismo, como punto número 4, debe dictar su fallo oral y escrito. En ese fallo oral y escrito debe dictar oralmente y publicar en el texto de la sentencia con la fundamentación. Y de allí entonces va a poder motivar y fundamentar su sentencia de mérito de manera objetiva para no incurrir en los errores que nos lleven a una segunda instancia.
Como punto número 10 tenemos el fundamento filosófico de esta sana crítica. Y esta sana crítica se nutre de básicamente varias corrientes filosóficas. En primer lugar, la base esencial es racionalista y crítica, el Renacimiento, el ilusionismo y la filosofía de Immanuel Kant, que va a resultar en esa sana crítica que nosotros hoy estamos actualmente empleando en nuestro proceso penal moderno. Esencialmente, en la base racionalista, antiguamente se utilizaba el sistema de la tarifa legal y ese sistema de la prueba tarifada no necesariamente era legal, sino que estaba basada en dogmas y en criterios religiosos y justamente de los monarcas o de los mandantes de momento en esos estados, en esas locaciones. Entonces, de allí va surgiendo unas corrientes diferentes donde se va analizando que el juez no tenía una capacidad de interpretación y de subsunción de la norma en los hechos, ni podía demostrar en el proceso, sino que simplemente debía ceñirse a estos criterios. Esto fue cambiando y, por supuesto, se fue modificando, se fue introduciendo el concepto de la razón dentro del análisis de los elementos probatorios hasta llegar a la filosofía de Immanuel Kant, que es la que estamos hoy desarrollando nosotros en el proceso penal actual, y esto nos lleva a la conclusión de que el criterio de la sana crítica se encuentra sustentado en esta filosofía de Immanuel Kant, que establece que debe verificarse a través de un proceso lógico, de las experiencias y del razonamiento objetivo de estos elementos probatorios y no de una deliberación sin ningún tipo de fundamentación respecto a la valoración de estas pruebas. Para finalizar con el tratamiento, tenemos tenemos el régimen probatorio, es la manifestación práctica del debido proceso y cada etapa exige la conducta ética moral de los operadores de justicia. Asimismo, tenemos como conclusión número 3 la sana crítica, que es el método racional que combate la arbitrariedad y fundamenta la justicia. Proseguido de la conclusión número 4, que es la materialización de la justicia, ocurre cuando el sistema guiado por la ética logra que la verdad formal corresponda con la verdad material. Y entonces aquí vemos que hay ese proceso de armonización entre lo que se probó en autos y realmente lo que ocurrió, y ahí sí estaríamos entonces estableciendo lo que es la justicia material del caso concreto y dictando una sentencia que se ajuste realmente a impartir justicia como lo consagra el artículo 257 de la Constitución Nacional. Y asimismo, la integridad de los profesionales del derecho es la garantía final de un sistema de justicia justo, porque no solamente está en manos del juez aplicar el derecho, sino que también depende de la actividad que ejerzan las partes intervinientes en el proceso, se va a arrojar una transparencia o se va a contener dentro del expediente esos elementos probatorios que van a dar cuenta al juez realmente de que puede hacer una decisión ajustada a derecho y a la verdad que realmente corresponde para impartir esa justicia que está reclamando la víctima y el encausado. Como punto número 12 tenemos una reflexión de el famoso procesalista Hernando de Echandía, que refiere que la sana crítica es la alquimia del juez, que combina la lógica, la ciencia y la experiencia para transformar la simple prueba en la certeza de la verdad procesal. Sin la explicación de su método, el juez no es un sentenciador, sino un adivino. Y es efectivamente lo que quiere decir aquí de Echandía es que si el juez no aplica la lógica y la ciencia, la experiencia, los conocimientos científicos, no aplica estos métodos, entonces estaría simplemente dictando una decisión que no se ajusta con los requerimientos que establece
el respeto de los derechos del debido proceso, el derecho a la defensa, de los derechos humanos y tampoco lo que le establece el ordenamiento jurídico vigente. Pero más allá de eso, estaría simplemente deliberando acerca de un asunto, emitiendo una opinión que no tiene ningún tipo de fundamentación legal ni argumentación posible que se pueda hacer sustentable y que por supuesto va a ser objeto de una revisión en una doble instancia. Para finalizar, expresamos en la sección número 13, el listado de referencias que puede ser consultado por cualquiera de las personas que quiera verificar el contenido de la presente exposición y como punto número 14 tenemos una despedida. Espero que esta exposición haya sido de su agrado, haya nutrido los conocimientos y haya podido ser de gran aporte para las personas que quieran conocer acerca del análisis probatorio y los fundamentos del proceso penal venezolano. Muchísimas gracias por su atención.